Buenos días, profesor Dr. Juan Acosta, compañeros presentes. Somos el equipo número 2 conformado por el ingeniero Anderson Contreras, el ingeniero José Lira, la licenciada Dublimar López, la ingeniero Ana Ortega y mi persona, quien tiene el gusto de dirigirse a ustedes, el ingeniero Jesús Sánchez. En esta oportunidad le vamos a presentar el tema 2 de la asignatura Productividad 2, la cual tiene como contenido indicadores numéricos, clase de indicadores, productividad, eficiencia y eficacia, tipo de productividad y su medición, esperando sea de su máximo provecho. Sin más preámbulo, lo dejo con el compañero Anderson Contreras para dar inicio a nuestra presentación correspondiente al tema. Buenas tardes, compañero y profesor. El día de hoy estaremos explicando el tema de indicadores numéricos. Pero antes de entrar a profundidad con este punto, vamos a refrescar un poco lo que es la definición de indicadores. Los indicadores son instrumentos que permiten realizar un seguimiento permanente a las variables consideradas como factores críticos de éxito para alcanzar las metas. Los indicadores ayudan a evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que estás haciendo dentro de la organización y sobre todo los efectos de sus actividades. A través de la medición de aspectos tales como los recursos, cargas de trabajo, resultados, el impacto, la productividad, satisfacción de usuario, la calidad y la oportunidad del producto o servicio que nos puede brindar. Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa, observable, que describe características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable, o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución a través del tiempo. Cuando hablamos de los beneficios de los indicadores, en la actualidad se hacen numerosas referencias a los indicadores para la gestión y administración de las empresas. Pero, ¿por qué si son tan importantes? Y si se habla tanto de los beneficios que tienen para las empresas, ¿por qué tan pocas empresas tienen implementado o definido sus indicadores? Los beneficios que podemos mencionar son los siguientes: aumenta la productividad, mejora el control de las operaciones, delimita las tareas y responsabilidades, se establecen prioridades, evalúan los resultados de las personas y departamentos de la empresa y comprende los procesos de la empresa. Y también uno de los beneficios que considero más importantes es que diagnostica las oportunidades de mejora dentro de los procesos dentro de la empresa. Cuando hablamos de las características que debe tener un indicador, hablamos de lo siguiente: excluyente, prácticos, claros, oportunidad, explícito, sensibles y verificables. Esto se refiere a que debe ser relevante o útil para la toma de decisiones, debe ser factible de medir, fácil de llevar de una parte a otra, altamente discriminativo, verificable, libre de sesgo estadístico o de persona, aceptado por la empresa, justificable con relación costo-beneficio, fácil de interpretar y utilizable con otros indicadores. La importancia de la medición de la importancia de los indicadores es importante. Esta medición en los sistemas de gestión es fundamental para la toma de decisiones basadas en hechos e indicios y en señales de oportunidades de mejora que los datos estén proporcionando en la información de la empresa para garantizar que estamos tomando las decisiones basadas en hechos y situaciones. Ahora vamos a hablar sobre los indicadores numéricos. ¿Qué son indicadores numéricos? Estos tipos de indicadores, como su nombre lo dice, son basados en números, no en opiniones, no se evalúan opiniones, es decir, son mediciones que se usan números para determinar el nivel de algo. Un indicador cuantitativo puede ser la tasa de conversión. Los indicadores numéricos se pueden visualizar mucho en la etapa en los departamentos de producción, en los índices de productividad o indicadores de productividad, mejor dicho.
La tipología de los indicadores numéricos están ramificados, o sea, hay una ramificación de estos tipos, el cual lo podemos ver, que son indicadores de eficiencia, indicadores de efectividad, indicadores de capacidad, indicadores de calidad, indicadores de economía, indicadores de perfeccionamiento. Existen una diversa otros indicadores que se basan en este tipo de indicador, este, pero por el momento solamente estaremos trabajando y explicando brevemente cada uno de ellos. Los indicadores de productividad o que son directamente relacionados con los indicadores numéricos, son indicadores tal y como lo indica su nombre, un conjunto de métricas especializadas que ayudan con la determinación de qué tan productiva es una organización. Del mismo modo que los indicadores de gestión comprenden una serie de métricas particulares. Es casi una categoría de indicadores que incluye los indicadores de eficiencia y eficacia y otros tantos más. Los indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia son ciertas métricas particulares que guardan relación cercana tanto con la producción como la capacidad de utilizar la cantidad adecuada de recursos. La eficiencia se trata justo de ello, de hacer lo más que se pueda utilizando la menor cantidad posible de recursos en todo tipo. Hay una buena cantidad de indicadores que entran dentro de esta categoría, tales como razón de piezas por unidad, de tiempo o rotación de inventario. Es decir, son indicadores que van a decirnos qué tanto se ha invertido en recursos para el desarrollo de los procesos productivos de la organización. Los indicadores de efectividad o eficacia. Por su parte, estos indicadores de efectividad sirven para tomar toma de datos referentes a una dimensión imprescindible de la organización, sin pensar demasiado en la cantidad de recursos que se invirtieron. Estos indicadores muestran si los objetivos de la organización finalmente se han cumplido de forma satisfactoria o no. Ciertamente se trata de algunos de los indicadores que más fácilmente pueden crearse y también cuantificarse. Sin embargo, a pesar de ser imprescindible, no se puede trabajar solo con esto, por razón de que no intervienen criterios de eficiencia. La cantidad de productos o servicios comercializados puede ser un buen ejemplo. Los indicadores de capacidad. Los indicadores de capacidad que intervienen en procesos en los procesos se encarga de la determinación de datos relacionados con la capacidad de producción de la organización. Es decir, se trata de métricas con las que se busca relacionar la capacidad de producción con algunas u otras variables, como los recursos a invertir. Estos indicadores están cercanos a los indicadores de productividad, pero se diferencian en el hecho de que buscan determinar si es posible y cómo aumentar la capacidad de producción. No siempre son utilizados para la recopilación de datos, pero hay circunstancias en las que se hacen necesarios para el crecimiento. Ahora estamos con los indicadores de calidad. Otro tipo de indicadores que se pueden utilizar para recopilación de datos son los de calidad. Suelen ser que estos tienen mucho más que ver con los procesos productivos, con la evaluación de calidad de los productos o servicios de la organización que ofrece a sus clientes constantemente. Pero no solo se busca determinar si el producto o servicio cumple con estándares de calidad, sino también de las fallas que estos presentan. Los indicadores de calidad pueden aplicarse en cualquier parte del proceso y el producto, pero los análisis de calidad se tienen que considerar solo algunas variables específicas. También está, como les mencioné, los indicadores de economía, los indicadores también de perfeccionamiento. Estos son indicadores que... Un indicador económico es un tipo de dato de carácter estadístico sobre la economía que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía tanto pasada como presente, y en muchos casos sirve para previsiones sobre la futura evolución de la economía dentro de la empresa. Los indicadores de perfeccionamiento. Estos indicadores nos permiten desarrollar estrategias para mejorar nuestro proceso, nuestros productos, aplicar mejoras continuas en todos estos procesos y en cada nivel, siendo desde el comienzo de la cadena de producción hasta el momento que se entrega a nuestro cliente el producto o servicio final.
Comenzamos ahora hablando sobre las clases de indicadores numéricos. Existen 4 tipos de clases de indicadores numéricos, son razones, porcentajes, promedio y número de índice. Las razones. En forma resumida, podemos decir que el indicador tipo razón o promedio es, es cuando divides dos variables y nos sirve para decir que hay tantas unidades del numerador por cada una del denominador. Este, la de porcentaje. Se define este tipo de indicadores como la forma de expresar un número como partes de cada 100. Estos indicadores tienen las siguientes características. El numerador, el número que va arriba, y el denominador, el número que va abajo, deben tener la misma unidad de medida. Ambas variables se deben de medir durante el mismo periodo de tiempo. En la mayoría de los casos, el denominador representa el universo o un conjunto de mayor dimensión comparado con el numerador. La clase, la del promedio. La clase de indicador de promedio es similar a las razones, pero esta es la suma de una serie de datos y lo dividimos entre la cantidad de veces que se tomó dicho dato. Número de índice. Un índice o número de índice es una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud o de más de una, de más de una en relación con el tiempo o el espacio. Básicamente podemos decir que tienen dos características. Tienen un consenso metodológico, son utilizados por instancias nacionales e internacionales, pueden tener más de dos variables en su algoritmo y son algoritmos más elaborados. Por último, unos ejemplos prácticos cómo se explican los indicadores en las organizaciones. Aquí tenemos ver una planta de envases. Tenemos como referencia 3 meses en el cual los envases requeridos fueron 3.042 unidades de envases, los envases conformes despachados fueron 3.042 y se establecieron metas de cumplimiento, de satisfacción del 95%. Cuando realizamos esto, aplicamos este indicador, podemos ver que el cumplimiento de producción de conformidad con respecto a nuestras metas trazadas fue de un 100%, estando por arriba de lo deseado. Esto nos permite decir que esto nos permite a futuro hacer ajustes en las metas de satisfacción que tenemos establecidas. Igual también tenemos lo que es la parte de la planificación planificada, la producción planificada, el cual teníamos en el mes de abril 55.563 unidades de envase, y en mayo 48.245, en junio 38.645. Con una meta de 80% de cumplimiento, fue la meta trazada, o sea, fue la meta que teníamos trazada en nuestro indicador. Se evidencia que nuestro capacidad de producción ha sido superior sobre sobre la meta trazada y sobre el 100% de lo requerido por la empresa. Buenos días, soy la ingeniero Ana Ortega. Yo le voy a estar hablando un poco sobre los indicadores numéricos y qué son. Hoy en día, el desarrollo de los indicadores numéricos de gran formato han permitido que puedan conectarse con otros dispositivos, como por ejemplo los sistemas de alerta, que nos indican la falla o límite de un determinado proceso. Es posible que al conectarlos a una red interna o a una computadora incluso, o a una red local que esté conectada a internet, nos permita llevar a cabo un control de un parámetro a distancia. Los usos de estos indicadores numéricos son variados, como son que controlan la temperatura de un volumen hasta la cantidad de litros que contiene este. También pueden emplearse para registrar medidas de precisión y de humedad. En esta lámina le voy a estar hablando un poco sobre los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son un conjunto de pasos lógicos y estructurados que nos permiten dar solución a un problema.
La importancia de un algoritmo radica en desarrollar un razonamiento lógico matemático a través de la comprensión y aplicación de metodologías para resolver problemas. Estas problemáticas pueden ser propias de la asignatura o de otras disciplinas como lo son matemática, química, física, de estas materias que implican el seguimiento de algoritmos, apoyando así el razonamiento crítico, deductivo o intuitivo. No podemos apartar de nuestra vida cotidiana los algoritmos, ya que para realizar cualquier actividad diaria, los algoritmos están presentes, aunque pasan desapercibidos, como por ejemplo, cuando nos levantamos cada día para hacer nuestras labores, hacemos una serie de pasos, una y otra vez. Esto implica un algoritmo. Ahora bien, todo algoritmo consta de 3 sesiones principales, las cuales son entrada, proceso y salida. En esta lámina le voy a estar hablando sobre la denominación y su objetivo. Se denomina cantidad a todo aquello que es medible y susceptible de expresarse numéricamente, pues es capaz de aumentar o disminuir, cuyo objetivo es la resolución de un problema. El término clave aquí es el problema. Existen multitud de problemas que se pueden resolver mediante un algoritmo, aunque pocos no tienen un algoritmo que lo solucione. Saber si un algoritmo es mejor que otro puede estudiarse desde 2 puntos de vista. Desde un algoritmo, es mejor cuanto menos tarde en resolver un problema, o bien es tanto mejor en cuenta menos memoria necesite este. En esta lámina vamos a hablar un poco sobre los patrones de referencia y cómo se construyen los índices. Los patrones de referencia es el patrón con mayor exactitud disponible, el cual se deriva en las mediciones. Ahora, ¿cómo se construye un índice? Un índice se construye a través de un cociente entre la magnitud del periodo corriente y el valor de referencia, multiplicado por 100 para obtener porcentaje, así como lo vemos en la fórmula. Así, si se obtiene un cociente igual a 100, la variable no ha experimentado ningún cambio cuantitativo entre dos momentos de tiempo. Si el resultado de la división es superior a 100, la variable ha crecido en un porcentaje igual a lo que excede de 100 de ese cociente. Y si el resultado es inferior a 100, la variable ha experimentado un descenso en su valor, en un porcentaje igual a la cantidad que falta hasta 100. A partir de un número índice podremos medir el cambio que experimenta la variable o el grupo de variables en el transcurso del tiempo o a través del espacio, siempre referido a una situación base. Ahora le voy a dar el paso a mi compañero. Hola profesor, compañeros de la maestría de gerencia de operaciones y producción. A continuación voy a explicar dos temas de gran importancia dentro de los puntos que se nos asignaron para la materia de productividad 2. En primer lugar vamos a tocar el punto de las definiciones y en segundo lugar semejanzas y diferencias entre varios autores de 3 conceptos que son productividad, eficiencia y eficacia. En primer lugar, vamos a ver las definiciones. Las definiciones, para tomar de manera genérica, ya que luego vamos a tratar los conceptos por varios autores, tomamos de manera genérica o general los conceptos que desarrolla la Real Academia Española sobre los 3 puntos mencionados: productividad, eficiencia y eficacia. La productividad, según la RAE, en la sección de economía, nos dice que es la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. Es un concepto bastante directo y específico, donde nos toca tanto los recursos como el resultado. Los recursos entiéndase como los medios empleados y el resultado es lo producido o la producción. En cuanto a la eficiencia, la Real Academia Española nos indica que es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Digamos que la eficiencia, según la Real Academia, nos enfoca hacia los recursos que se deben emplear para lograr ese objetivo trazado. Y la eficacia
es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Ya al contrario de la eficiencia, la eficacia se enfoca en el resultado, en la producción, y que esa producción corresponda con los objetivos planteados. En otras palabras, la eficiencia se enfoca en los recursos y la eficacia se enfoca en los resultados. A manera de ejemplo, aunque no estaba indicado dentro de los puntos, colocamos un ejemplo de productividad. Algo muy sencillo que ejemplifique este concepto. Una fábrica produce 500 unidades de un producto utilizando 1000 horas de trabajo. Calcula su productividad. ¿Cuál es la solución? Bueno, la fórmula básica o general es productividad igual unidades producidas entre insumo empleado. ¿Cuántas unidades se están produciendo? 500 unidades. Entiéndase por cualquier tipo de producto. Un producto textil, industrial, cualquier tipo de producción que se pueda tomar como unidad de medida la cantidad de esos productos. Y el insumo empleado, estamos tomando en cuenta acá, la unidad de medida son horas, es decir, el tiempo de trabajo. Son 1000 horas de trabajo. Entonces dividimos 500 entre 1000, nos da 0.5. Por lo tanto, la productividad de la fábrica es de 0.5 unidades por hora. Entonces hay que tomar muy en cuenta que podemos usar cualquier unidad de medida, pero que el resultado o la solución de la productividad tenemos que indicarlos en esas mismas unidades con las que estamos trabajando. Continuando con la siguiente lámina, vamos a indicar las diferencias y semejanzas que presentan varios autores sobre las definiciones mencionadas anteriormente. Bueno, primero para comentar que cada uno de esos tres conceptos tiene mostrado una imagen en la lámina que son grandes exponentes de la administración. En cuanto a la productividad, tenemos a Porter, que Porter es un economista, investigador y escritor y catedrático de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard para ser específico. En cuanto para el tema de eficiencia, mostramos a Schiavenato. Schiavenato es un filósofo y abogado que posee o es autor de más de 30 libros de administración y relaciones humanas. Y por último, tenemos a Freeman, un economista británico, fundador y primer director de la unidad de investigación en la Universidad de Sussex. Por lo tanto, son tres grandes exponentes de la administración y sus teorías para el desarrollo de la aplicación de los conceptos de productividad, eficiencia y eficacia. Para el primer punto de productividad tenemos a Devin Allen Kohler y James Evans y Lefkowitz que lo definen como una relación o proporción, mientras que Porter y Lee Krajewski indican que es un valor. Todos ellos relacionan a la producción o productos con los insumos. Solamente Porter que especifica la mano de obra o de capital. Y sigue siendo insumos, pero da un mayor detalle en su definición. Devin Allen Kohler y James Evans explican en su concepto las opciones por las que pudiese aumentar la productividad, fijando un valor constante de los insumos o de los productos. Es decir, ellos explican que si dejamos fijos los insumos y aumenta la producción, está aumentando la productividad. O por el contrario, si dejamos un valor fijo para la producción, pero disminuimos los insumos, también está aumentando la productividad. Mientras que Lefkowitz y Lee Krajewski se enfocan en el nivel y calidad de la relación entre las entradas o recursos con las salidas o producción. Porter, por su parte, detalla el tipo de producto generado y su influencia en el área comercial. Él hace un mayor énfasis en la calidad del producto y su influencia en el precio para el área comercial, su posterior venta, ¿no? En cuanto a la eficiencia, tomamos también tres autores.
Para la eficiencia tomamos los aportes de grandes expertos como Chiavenato, Robbins y Colter y Beno Sander. Chiavenato lo define como una capacidad, Robbins y Colter como una acción de obtener y Sander como un criterio económico. Sin embargo, los tres autores se enfocan en el uso de los recursos, tanto el uso correcto para la menor inversión posible, todo ello para lograr los resultados esperados o planificados. En cuanto a la eficiencia, los autores se enfocan en los resultados o productos generados. Allí tomamos también tres autores, entre los cuales destacan Bouza, que menciona la relación de resultados con metas y objetivos, así como Kuntz, Wirrich, Canis y Freeman. Sin embargo, Kuntz y Wirrich, Canis son más puntuales en su definición, mientras que Freeman hace énfasis en tener objetivos bien claros. Freeman especifica y nos expresa que para tener resultados bien claros, bien objetivos y detallados, debemos también haber fijado previamente objetivos bien claros, bien definidos y bien detallados. Muchas gracias. Saludos, profesor y compañeros. Continuando con la exposición de mis compañeros, vamos a hablar ahora un poco sobre la apreciación personal o los conceptos personales que le hemos dado a productividad, eficiencia y eficacia. Cuando hablamos de la productividad, nos referimos a la capacidad de realizar tareas de manera eficiente y efectiva, maximizando el uso de recursos disponibles, como el tiempo, la energía y los conocimientos. Ser productivo se trata de lograr resultados significativos en un periodo determinado, optimizando el rendimiento y la calidad del trabajo realizado. Esto implica la organización y la planificación adecuada de las actividades, la priorización de las tareas importantes, la eliminación de distracciones y la concentración en las metas establecidas. Por lo que en términos generales, básicamente, la productividad es la capacidad de generar resultados tangibles y significativos, aprovechando al máximo los recursos disponibles y manteniendo un alto nivel de rendimiento y eficacia en todas las áreas de la vida. Por su parte, la eficiencia la definimos como la capacidad de lograr los objetivos de la manera más óptima posible, utilizando los recursos disponibles sin desperdiciarlos. Es decir, se trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, minimizando el tiempo, esfuerzo y costos necesarios para alcanzar un resultado satisfactorio. Con respecto a la eficacia, la definimos como la manera de lograr los resultados concretos y satisfactorios en base a los objetivos establecidos. Es cumplir con las metas y expectativas de manera exitosa, demostrando competencia y habilidad en la ejecución de tareas, cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos, presentando un alto nivel de rendimiento con los resultados positivos de manera consistente y confiable. Dando continuidad a la exposición, quien habla para ustedes es el ingeniero Jesús Sánchez. Analizando o resumiendo los conceptos dados por mis compañeros, podemos decir que productividad es la capacidad que se tiene para dar más sin tener que aumentar los recursos implicados. Se expresa como una medida para conocer también un país, industria o unidad de negocio utiliza los recursos. Esta definición de productividad aplica para un entorno, digamos, general, haciendo referencia y apoyándonos en el diagrama elaborado por Ingenio de Empresa, la cual es una empresa del conocimiento para la gestión de negocios. Este diagrama nos indica que la productividad estará dado por una serie de factores externos e internos. Muchos de ellos son bastante claros y algunos apuntes para hacer acerca de ellos son: la disponibilidad de materiales primas o de materia prima obedece a si se cuenta con la capacidad de obtener materia prima para realizar las actividades. Por ejemplo, para una compañía que fabrica móviles, se debe evaluar la capacidad de obtener mineral, en este caso el coltán, insumo característico de este tipo de artículos. En el aspecto interno, materiales, hace énfasis en el manejo que se le otorga a la materia prima
cuando llega a la empresa. Por otro lado, podemos ver la disponibilidad de capital como aspecto externo y se diferencia del capital interno en la medida en que es una posibilidad para una empresa en obtener financiamiento a través de entidades del país donde ésta se establezca. Y la diferencia entre personal competente de los aspectos externos y recursos humanos, en los internos está dada por la posibilidad de que en el sitio donde se encuentra una empresa existan personas con capacidad para llevar a cabo las funciones que se requieren. Esto se determina con base en el nivel de educación que tenga la región o localidad donde está la empresa. Por otra parte, el recurso humano es el manejo que se le da al personal que ya está laborando para la compañía. Del resto, creo que los demás ítems se diferencian y comprenden fácilmente. En conclusión, para aumentar la productividad empresarial debemos hacer un buen uso de los factores internos y externos en busca de la generación de mejores salidas. Estaríamos hablando de más resultados, más producción, más dinero, más beneficios, etcétera, etcétera y etcétera. La productividad. La productividad es una medida de la eficiencia de la producción y se puede calcular de diferentes maneras. A continuación, se presentan definiciones de la productividad parcial y total. Productividad parcial es una medida de eficiencia de producción que calcula la relación entre la cantidad de un solo factor de producción utilizado y la cantidad de producción obtenida. La parcialidad proviene del hecho de que solo toma en cuenta un factor a la vez, tales como mano de obra, capital o material, en lugar de considerar todos los insumos en conjunto. Se expresa comúnmente como productividad parcial, cantidad de producción entre la cantidad de un único factor de producción utilizado. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la productividad parcial de la mano de obra, dividiríamos la producción total por el número total de horas de trabajo. Esta medición es útil para evaluar la eficiencia de un recurso particular. Productividad total, conocida también como productividad total de los factores o productividad multifactorial. Esta es una medida más holística de la eficiencia de producción que compara la cantidad total de bienes y servicios, productos, con la cantidad total de insumos utilizando en la producción. Incluye todos los factores de producción como trabajo, capital, materiales, energía y se puede calcular con la fórmula productividad total es igual a producción total dividido por el total de todos los insumos utilizados. Esta medida es más integral ya que toma en cuenta las interacciones y el rendimiento como el conjunto de todos los recursos y factores de producción. Es más complicada de calcular que la productividad parcial, pues requiere la valoración y agregación de diferentes tipos de insumos. Utilizar tanto la productividad parcial como la total puede ayudar a los gerentes y a la dirección de las empresas a obtener una imagen más completa de la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones y a identificar áreas para mejorar. La productividad mide la eficacia con la que se utilizan los recursos para obtener un producto o servicio. Existen diversas formas de calcular la productividad, siendo dos de las más comunes la productividad total y la productividad parcial. Como se expresó anteriormente, la productividad total, también conocida como productividad multifactorial, toma en cuenta todos los insumos o factores de producción utilizados en relación con la cantidad total de producto o servicio producido, donde la salida total se refiere a la cantidad total de bienes o servicios producidos y la entrada total se refiere a la suma de todos los recursos empleados para la producción. Por ejemplo, si una fábrica produce 1000 unidades de un producto utilizando 300 horas de trabajo, 200 de materia prima, $300 de capital, 100 kilovatios de energía y 500 entre otros gastos, para obtener la productividad total se debería asignar un valor común a todas estas entradas y dividir el valor total de los productos por el total de costos asociados a las entradas.
A diferencia de la productividad total, la productividad parcial mide la eficacia con la que se usa un tipo específico de recurso. Hay varias formas de productividad parcial, dependiendo del recurso considerado, o sea, mano de obra, capital o materiales. Donde la salida total sigue siendo la cantidad total de bienes o servicios producidos, y la específica es la cantidad del recurso particular que se está evaluando. Por ejemplo, la productividad laboral, una forma de productividad parcial, se calcula dividiendo la cantidad de bienes producidos por el número total de horas hombre trabajadas. De manera similar, si quisiéramos calcular la productividad de materia prima. Es importante recalcar que al calcular la productividad parcial, solo se considera un tipo de entrada, lo que puede llevar a una visión parcial del rendimiento general. Por esta razón, a menudo se utilizan conjuntamente ambas medidas, la productividad total y parcial, para tener una perspectiva más completa del desempeño productivo de una empresa o sector. La fórmula de la productividad total se puede calcular dividiendo la producción total entre el número total de insumos utilizados. Por otro lado, la productividad parcial se refiere a la eficiencia en el uso de un insumo específico. Se puede calcular dividiendo la producción total por el número de unidades del insumo utilizado. Medición de la productividad a escala nacional. La medición de la productividad a escala nacional es un aspecto importante para entender la salud económica de un país. La productividad hace referencia a la eficiencia con la que se producen bienes o servicios y puede considerarse como la relación entre las salidas y las entradas usados para producirlo. Para medir la productividad a nivel nacional se utilizan generalmente dos enfoques principales, que son la productividad del trabajo y la productividad multifactorial. La productividad del trabajo es la medida más común y se calcula a menudo como el Producto Interno Bruto por hora trabajada o por trabajador. Indica cuánto contribuye cada trabajador en promedio al valor de la producción nacional. Una mayor productividad del trabajo implica que la economía es capaz de producir más con la misma cantidad de esfuerzo laboral. Por otro lado, la productividad multifactorial, también llamada productividad total de los factores. Esta medida considera no solo el trabajo, sino también otros factores como el capital, la maquinaria, edificio, equipo, etc. La productividad multifactorial compara el crecimiento del Producto Interno Bruto con el crecimiento de una combinación de insumos. Si el Producto Interno Bruto crece más rápido que los insumos, se dice que la productividad multifactorial está aumentando, lo que significa que se están utilizando los insumos de manera más eficiente. Algunas métricas también que se utilizan para calcular esta forma de productividad incluye Producto Interno Bruto por hora trabajada, que mide la producción económica en relación con el número de horas trabajadas. Una cifra mayor indica una mayor eficiencia laboral. El Producto Interno Bruto por empleado, similar al Producto Interno Bruto por horas trabajadas, pero tiene en cuenta el número total de trabajadores en lugar del número total de horas trabajadas. Cambio en la productividad multifactorial muestra cómo cambia la eficiencia con la que se combinan los insumos del trabajo y capital para producir bienes y servicios. Además, hay otras consideraciones cuando se mide la productividad. Podemos hablar de calidad y educación de la fuerza laboral. La productividad puede ser afectada por el nivel de habilidades y educación de los trabajadores. Podemos hablar también de tecnología e innovación. Los avances tecnológicos pueden mejorar significativamente la productividad al permitir que se produzca más con los mismos insumos o incluso con menos. Tenemos las infraestructuras. Una buena infraestructura puede mejorar la eficiencia al reducir los costos de transporte y comunicación. Una menos importante es la estabilidad económica y política. Un clima de negocio estable y predecible puede fomentar la inversión y la innovación.
Para entender completamente la productividad a escala nacional, es importante también considerar la distribución de la productividad entre diferentes sectores económicos y regiones geográficas dentro de un país. Además, mientras que una productividad más alta es generalmente positiva, también es importante considerar los posibles efectos sobre el empleo, ya que incrementos significativos en la productividad pudieran no siempre correlacionar con un incremento en empleo. La medición de la productividad a escala nacional en Venezuela puede realizarse utilizando diversas metodologías y fuentes de datos. A continuación se mencionará algunas de las principales medidas de productividad utilizadas. En primer lugar tenemos el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto o el PIB es una medida ampliamente utilizada para medir la producción total de bienes y servicios en la economía en un periodo determinado. Se puede utilizar el Producto Interno Bruto para calcular la productividad total al dividir el Producto Interno Bruto entre el número total de horas trabajadas en un país. Sería productividad total es igual a productividad al Producto Interno Bruto entre las horas trabajadas. En segundo lugar tenemos valor agregado. El valor agregado representa el valor que se añade en cada etapa del proceso de producción. Puede calcularse dividiendo el valor agregado por las horas trabajadas o por el número de empleados. Productividad total sería valor agregado entre las horas trabajadas, o productividad total es igual a valor agregado entre el número de empleados. En tercero tenemos la eficiencia de los recursos de producción, que es otra forma de medir la productividad, es analizando la eficiencia de los factores de producción, como la mano de obra, el capital y los recursos naturales. Se pueden calcular medidas específicas de productividad parcial para cada factor de producción. Y en cuarto lugar tenemos los índices de productividad. También se pueden construir índices de productividad que comparan la producción actual con la producción en años anteriores. Estos índices pueden basarse en el Producto Interno Bruto, la producción industrial u otros indicadores económicos. Es importante tener en cuenta que la medición de la productividad a escala nacional en Venezuela puede enfrentar desafíos debido a la disponibilidad y calidad de los datos, así como la situación económica y política del país. Medición de la productividad a escala industrial. La productividad a escala industrial se puede medir de diferentes formas dependiendo de los parámetros clave de rendimiento que una empresa desea evaluar. Aquí hay algunos métodos comunes de medición. Tenemos productividad del trabajo. Se mide generalmente como la cantidad de producción por trabajador o por hora trabajada. Esto se calcula dividiendo la cantidad total de productos fabricados por el número total de horas de trabajo o el número de empleados. La fórmula sería: productividad del trabajo es igual a producción total entre las horas de trabajo totales o número de empleados. En segundo lugar tenemos la productividad de los equipos. Se enfoca en la producción que se obtiene de un conjunto particular de máquinas o tecnología. Similar al cálculo de productividad del trabajo, la fórmula sería: productividad de los equipos es igual a la producción total entre horas de máquinas totales. En tercer lugar tendríamos la productividad de los materiales. Esta métrica calcula cuán eficientes se utilizan los materiales en el proceso de producción. Se mide como productividad de los materiales, producción total, entre la cantidad de materiales utilizados. En cuarto lugar, tenemos la productividad total de los factores, también conocida como productividad multifactorial. Toma en cuenta múltiples insumos, como trabajo, capital, materiales y energía. Se calcula mediante una función de producción que establece la relación entre las entradas utilizadas y la cantidad de salida producida. La fórmula podría ser más complicada, ya que busca capturar los efectos combinados de todos los insumos. Tenemos también eficiencia global del equipo, OEE. Especifica para la manufactura, la OEE mide la efectividad de una maquinaria tomando en cuenta la disponibilidad, el rendimiento
y la calidad. La fórmula es OEE es igual a tiempo operativo entre tiempo planificado por el rendimiento por la calidad. Un OEE de 100% indica que solo se está produciendo productos buenos sin defecto, pues, tan rápido como sea posible, sin tiempo de parada. El otro punto sería índice de producción. Relacionan la producción actual con una base estándar o con la producción en un periodo anterior. El índice de producción es igual a producción en el periodo actual entre la producción en el periodo base por 100. Y séptimo, tendríamos el análisis de valor agregado. Se enfoca en el valor que cada etapa del proceso de producción agrega al producto o servicio final. Sería valor agregado es igual a valor de salida menos el valor de entrada. Cada una de estas métricas puede proporcionar información valiosa sobre la eficiencia de los procesos de producción y puede ser utilizada para identificar áreas de mejora. Además, la combinación de varias de estas métricas pueden ofrecer una comprensión más detallada y completa de la productividad a escala industrial. Es importante también considerar factores externos como la demanda del mercado, cambios tecnológicos y la calidad de la materia prima, los cuales pueden afectar a la productividad. Medición de productividad a escala empresarial. La medición de la productividad a escala empresarial es fundamental para comprender cómo se está desempeñando una empresa y para indicar áreas de mejora. Para llevar a cabo esta medición, las empresas utilizan una variedad de indicadores y herramientas. A continuación, vamos a describirlas, de los enfoques y métodos más comunes. Productividad del trabajo. Se requiere a la cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo. Se calcula dividiendo la producción total de la salida entre el número total de horas trabajadas, que es la entrada. En segundo lugar tenemos productividad de capital, similar a la productividad del trabajo, pero en lugar de medir la salida por hora de trabajo, mide la salida por unidad de capital invertido, como maquinaria o equipo. Tercero, el análisis de eficiencia. Utilizando herramientas como la evaluación comparativa, las empresas pueden comparar su productividad con la de otro en la misma industria para identificar brechas y oportunidades de mejora. En cuarto tenemos los indicadores clave de rendimiento, los KPIs. Son métricas específicas establecidas para medir la eficiencia y efectividad de diferentes áreas dentro de la empresa, como las ventas, marketing, producción, servicio al cliente, entre otros. Aquí también observamos el OEA, eficiencia global del equipo. Es una medida estándar utilizada para valorar la productividad en la fabricación. Combina la disponibilidad de la máquina, el rendimiento y la calidad del producto para dar una medida de la productividad. En sexto lugar tenemos análisis del valor agregado, que mide la eficiencia con la que se añade valor en el proceso de producción. La productividad se considera alta si se agrega más valor con menos recursos. En séptimo lugar podemos hablar de encuesta de empleados. Pueden proporcionar información sobre la productividad percibida en el lugar de trabajo y ayudar a identificar cuestiones que pueden estar obstaculizando la productividad. El otro punto sería tecnología de seguimiento y software de gestión de proyectos. Herramientas como el software de gestión de proyectos pueden ayudar a rastrear el progreso de la tarea y la eficiencia con la que se completa. El balance scorecard es una herramienta de gestión estratégica que permite ver la empresa desde varias perspectivas, puede ser financiera, del cliente, de proceso interno y de aprendizaje y crecimiento, para obtener una visión integral de la productividad organizacional. Y en décimo lugar tenemos los métodos Lean y Six Sigma, enfoque para mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio en los procesos empresariales. Para obtener una medida precisa de la productividad,
Una empresa debe identificar las métricas más relevantes para su industria y su modelo de negocio particular. Además, también es importante considerar factores externos que pueden influir en la productividad, como cambios en el mercado, la regulación y la competencia. La medición de la productividad no es solo una actividad de un solo momento, sino un proceso continuo de monitoreo, evaluación y mejora. Bueno, profesor, compañero, hasta aquí nuestra entrega del material en estudio. En espera de los comentarios y disertaciones al respecto. Les damos las gracias por la atención prestada, dejándole una frase sobre productividad del autor Paul Meyer que reza: la productividad nunca es un accidente, es siempre el resultado del compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo. Saludos, Dios me lo bendiga.